compañeros. Mi nombre es Joyce Manuel Esquivel Vázquez. Soy del equipo número 2 y mi tema a exponer son las ramas de la biología. Mi equipo está conformado por Cherlyn Guadalupe Chaires Ramírez, Juan Diego Costa Peña, Adriana Reguín Melesio, Evelyn Joana Chávez Carvajal, Dulce Vanessa Ábalos Mendoza y Jenny Guadalupe Hernández Guerrero. Buenas tardes. Ahora les explicaré cuáles son los temas a exponer en la exposición. Como primer punto tomaremos las ramas de la biología y después tomaremos las ciencias que van de la mano de la biología. Por ejemplo, las matemáticas, después seguirá la química, la astronomía, geografía e historia. Les voy a dar una pequeña introducción al tema. Mencionaremos qué es la biología. La biología es la ciencia natural que estudia todos los fenómenos y propiedades relacionadas con la vida, los orgánicos y los procesos biológicos de los seres vivos en campos especializados. La biología se ocupa tanto de la descripción de las características de los organismos individuales como de las especies consideradas en su conjunto, así como los mecanismos biológicos propios de los seres vivos y de las intensas relaciones entre ellos y su entorno. En esta exposición vamos a explicar brevemente las ramas que tiene la biología, que en lo general son varias, y las demás ciencias en las cuales se apoyan, en las cuales se lleva a cabo, que son como las matemáticas, la astronomía, la geografía, la historia, además de que daremos varios ejemplos de las ramas de las cuales se deriva la biología. Rama de la biología y aporte de otras ciencias. El objetivo de la biología es el estudio de la diversidad de la materia viva en su origen, evolución y su alrededor, por lo que asociamos muchas ciencias al hablar de la biología, tales como la física, la matemática, la geografía o la química. El siglo pasado, la interacción de la biología con otras ciencias permitió un amplio enriquecimiento. Como primer tema tenemos la rama de la biología. Empecemos. Como primer subtema tenemos la ecología. Empecemos con la ecología. La ecología, con un término estrictamente utilizado por personas dedicadas a la ciencia biológica, se podrán definir como el estudio de las interacciones de los organismos entre sí y con su ambiente, o el estudio en la relación entre los organismos y su medio ambiente físico y biológico. La ecología es una rama de la biología que estudia las interacciones que determinan la distribución, abundancia, número y organización de los organismos en los ecosistemas. En otras palabras, es el estudio de la relación entre las plantas y los animales con su ambiente físico y biológico. Como subtema número 2, tenemos la microbiología. La microbiología es la ciencia en proceso de expansión. A medida que descubrimos la enorme diversidad y potencial de los microorganismos, surgen continuamente nuevas líneas de trabajo. Se estima que se conoce apenas el 1% de los microorganismos existentes, situados que ofrecen una enorme oportunidad para la investigación y el desarrollo tecnológico. La microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos, bacterias, hongos y protistas, y parásitos y otros agentes como virus, viroides y priones. Los microorganismos cumplen funciones esenciales en los ecosistemas, estableciendo relaciones mutualistas parásitas o neutras entre ellos y con los demás organismos. Desde hace miles de años, estos organismos han sido aprovechados para la producción de alimentos y actualmente poseen el mayor potencial de aprovechamiento biotécnico dada su diversidad metabólica. Como subtema número 2, tenemos la morfología. La morfología es una rama de la biología cuyo objeto de estudio con las formas y la estructura de los seres vivos, incluyendo aspectos relacionados con la apariencia exterior, como el tamaño, forma y color de las estructuras, y también de las partes interiores como órganos y huesos.
En contraste, la morfología no tiene objetivo estudiar la función de dicha estructura, ya que es el objetivo primordial de la fisiología. Como cuarto subtema tenemos la embriología. ¿Qué es la embriología? Es el estudio del crecimiento y progresión que tiene lugar durante las primeras etapas del desarrollo embrionario. Gracias a esta rama es posible la identificación de malformaciones y defectos genéticos. Nos permite conocer los diferentes cambios que se producen en cada etapa de un desarrollo. Seguimos con la neurobiología. La neurobiología es una especialidad de la biología que estudia las células del sistema nervioso y su organización para evaluar su funcionamiento en el procesamiento de los pensamientos y el comportamiento. El objetivo principal de la neurobiología es conocer los mecanismos biológicos básicos mediante los cuales el sistema nervioso regula el comportamiento. Seguimos con la anatomía. La anatomía es la ciencia que estudia las estructuras de los seres vivos, esto es, la ubicación y disposición de sus órganos, o sea, como los huesos, los músculos y las vísceras. También hay la relación que existe entre ellos. También se le llama anatomía a la propia estructura de los seres vivos. Este término es muy utilizado en la ciencia como la medicina y la biología. Y como último subtema, tenemos la bioquímica. La bioquímica es la ciencia que estudia las bases moleculares y los procesos químicos de los sistemas biológicos, tales como las células, los tejidos, órganos y aparatos. Es una ciencia principalmente experimental y que ha tenido un importante desarrollo en las últimas décadas, con el descubrimiento que han abierto nuevas áreas del conocimiento y generado nuevas teorías. En efecto, el desarrollo de la biología y en particular de la biología humana ha sido tal magnitud que ha conducido a la separación de la disciplina humana. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Jenny y yo les voy a hablar sobre algunas ramas de la biología. Entre las que vamos a ver está la biología celular, la biología molecular, la biología del desarrollo, la biología de la marina, la biología de la fisiológica, la biología de la genética, la biología de la zoológica y la biología de la botánica. Con la que vamos a comenzar es la biología celular. Y la biología celular es una rama de la biología que se estudia la forma, la función y el comportamiento de las células. Con la invención del microscopio óptico fue posible observar estructuras nunca antes vistas por el ser humano, las células. Bueno, como siguiente vamos a hablar ahora de lo mismo pero en diferentes palabras. La biología celular también recibe el nombre de bioquímica celular. Es una disciplina científica que se ocupa del estudio de las células, prestando especial atención a sus propiedades, su composición y su ciclo vital. Y ahora sí, vamos a hablar de la biología molecular. La biología molecular es la rama de la biología que tiene como objetivo el estudio de los procesos que se desarrollan en los seres vivos desde un punto de vista molecular. En su sentido moderno, la biología molecular pretende explicar los fenómenos de la vida a partir de sus propiedades macromoleculares. En otras palabras, la biología molecular es una disciplina científica que tiene como objetivo el estudio de los procesos que se desarrollan en los seres vivos desde un punto de vista molecular. En esta diapositiva nos toca hablar sobre la biología del desarrollo. Y la biología del desarrollo es: la biología del desarrollo estudia la ontogenia, los procesos mediante los cuales los organismos crecen y se desarrollan. La biología del desarrollo actual estudia los controles genéticos del crecimiento celular, la diferencia celular y la morfogénesis. En otras palabras, la biología del desarrollo es la rama de la biología que se encarga del estudio de los procesos que sufre un organismo desde su fecundación y a través de su ontogenia, incluyendo senescencia, regeneración, morfogénesis y metamorfosis. Y ahora, como siguiente vamos a hablar de la biología marina. La biología marina es la ciencia, rama de la biología que estudia todo lo que se relaciona con la vida marina de los ecosistemas marinos.
En otras palabras, la biología marina, que se especializa en estudiar e investigar las diferentes especies que habitan en el mar, tanto plantas marinas como animales. Los fines de las investigaciones de biología pueden ser para conservar una especie y su hábitat, o para desarrollar medicinas o tratamientos médicos. En esta diapositiva vamos a hablar sobre la fisiología y la genética. Para empezar con la fisiología, es el estudio científico de las funciones y mecanismos físicos y químicos que se desarrollan dentro de un sistema vivo, responsable del origen, desarrollo y progresión de la vida. En otras palabras, es una subrama de la biología que estudia las funciones que se encuentran dentro de sistemas vivos. El estudio de la fisiología examina cómo los organismos llevan a cabo sus funciones físicas y químicas. El objeto de estudio de la fisiología analiza las funciones de los seres vivos. Y ahora con la genética. La genética es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se encuentran en los genes. Se transmiten de generación en generación. Los genes son unidades mínimas de la información que emplean los organismos para transferir un carácter a la descendencia. En otras palabras, la genética es una de las áreas de las ciencias biológicas que se encargan del estudio de las bases, de la herencia y la diversidad que existe entre los seres vivos. Bueno, en la última diapositiva que me corresponde a mí, se encuentra la biología que se encarga de la zoología y la biología botánica. Para empezar con la biología que se encarga de la zoología, está lo siguiente. La zoología es una rama de la biología que tiene como objeto de estudio a todos los seres vivos, incluidos dentro del reino animal y animalia. En otras palabras, es la ciencia que estudia la morfología animal para explicar su diversidad y significado evolutivo de ella, además de la variedad de los factores y medios de vida que han influido en la evolución y contribuyen a la dispersión de los animales en la superficie terrestre. Ahora con la biología botánica. La biología botánica es la rama de la biología que estudia las plantas bajo todos sus aspectos, lo cual incluye descripción, clasificación, distribución, identificación, el estudio de su reproducción, fisiología, morfología, relaciones recíprocas, relaciones con los otros seres vivos y efectos provocados sobre el medio en el que se encuentran. En otras palabras, la botánica se distingue por ser una rama de la biología que se encarga de estudiar la forma integral cada una de las plantas, pues se especializa en clasificarlas, describirlas, distribuirlas y determinar la manera en la que se relacionan con otros seres vivos. De mi parte es todo y espero que haya quedado claro. Muchas gracias por su atención. Las matemáticas en la biología. La biología requiere de esta ciencia para procesar, analizar y reportar datos de investigaciones experimentales y para representar relaciones entre algunos fenómenos biológicos. Por ejemplo, para determinar la prevalencia de una especie sobre otra en un espacio determinado, las reglas matemáticas resultan de utilidad. La biología requiere de esta ciencia para progresar, analizar y reportar datos de investigaciones experimentales y para representar relaciones entre algunos fenómenos biológicos. Por ejemplo, para determinar la prevalencia de una especie sobre otra en un espacio determinado, las reglas matemáticas resultan de utilidad. Las matemáticas en la biología. A diferencia de la biología experimental centrada en el desarrollo de experimentos para probar y validar las teorías científicas, la biología matemática emplea principios teóricos para describir cuantitativamente los sistemas biológicos y persigue entre sus objetivos la predicción de propiedades que podrían no ser evidentes para el experimentador.
Tradicionalmente los biólogos no han ocultado su desconfianza en las aportaciones de los matemáticos, al entender que el nivel de complejidad de los organismos vivos y sus interacciones con el contorno no podían ser traducidos en un término de un puñado de ecuaciones. Esta controvertida relación histórica entre la biología y las matemáticas ha quedado atrás gracias a la estrecha interacción entre los investigadores de ambos campos, que ante desafíos tales como la búsqueda de la cura del cáncer o de la vacuna frente al VIH, se han convertido esas ecuaciones en una síntesis matemática que capturan los aspectos esenciales de una realidad biológica, dejando a un lado otros aspectos superfluos. El modelo matemático resultante puede ser útil, aunque no infalible. Por el contrario, es habitual que los avances se fundamenten en el estudio y la mejora de modelos previamente desarrollados. ¿Cómo se formó la biología matemática como disciplina? La primera aportación, sin duda más modesta, de un matemático en biología se remonta en el siglo XII y es debida a Leonardo de Pisa, también conocido como Binofasi, quien resultó y usó la sucesión de Finofasi para describir el crecimiento de una población de conejos, el número de espirales de semillas entrelazadas de un girasol y el número de pétalos de las flores. Leonardo de Pisa fue el autor del libro Liber Abaci, el libro del abaco, donde se introdujeron los números indoarábigos y el sistema de numeración decimal en Europa occidental. El trabajo de Alan Turing fue el precursor de los 3 ingredientes fundamentales en la biología matemática. Mi nombre es Adriana, yo les voy a hablar sobre la relación de la historia con la biología. La biología requiere de esta ciencia para poder abordar el proceso evolutivo de las especies. Asimismo, le permite llevar a cabo un inventario de especies por época o era histórica. Esta es una disciplina que estudia y expone de acuerdo con determinados principios y métodos los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente, pero si no se centra en el humano puede ser considerada como una ciencia natural. Mi nombre es Adriana, yo les voy a hablar sobre la relación de la historia con la biología. La biología requiere de esta ciencia para poder abordar el proceso evolutivo de las especies. Asimismo, le permite llevar a cabo un inventario de especies por época o era histórica. Esta es una disciplina que estudia y expone de acuerdo con determinados principios y métodos los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente, pero si no se centra en el humano puede ser considerada como una ciencia natural. La historia, a diferencia de otras ciencias, no puede observar el pasado directamente. Para poder tener una visión más completa debe recurrir a otras ciencias o disciplinas que le ayuden a complementar su trabajo. La historia de la biología remonta en el estudio de los seres vivos desde la antigüedad hasta la época actual. La biología difiere en poco a la historia y ambas dependen de la filosofía. Tanto la historia como la biología estudian el cambio en el efecto del tiempo en los negocios humanos. Historia o en los seres vivos. Biología. Historia y biología se entrecruzan de maneras insospechadas. El conocimiento de la historia de la biología es fundamental para la comprensión de la biología. Mi nombre es Evelyn y yo les voy a hablar sobre la relación de la química y la biología. A pesar de que la biología y la química parezcan dos ciencias sin relación entre sí, en realidad entre ellas existe una relación de complementariedad debido a que la biología no sería lo que es sin la ayuda de la química. Esto se debe a que la biología como tal es la ciencia que estudia a los seres vivos, la vida, y a su vez los seres vivos no somos nada más que una serie de reacciones químicas sucesivas que ocurren en nuestro interior. Mi nombre es... La biología química es una disciplina científica que abarca los campos de la química y la biología. La disciplina implica la ampliación de técnicas químicas, análisis y a menudo pequeñas moléculas producidas a través de la química sintética, así como el estudio y manipulación de sistemas biológicos. Un ejemplo de esta es la relación que se puede apreciar, por ejemplo, en el caso de
DNA, molécula de vital importancia en la biología, en base a la cual nos diferenciamos los seres vivos, ya que esa secuencia helicoidal es la que determina nuestra forma de ser. La biología. La geografía en la biología. Estudia la aparición y distribución de diferentes especies de organismos vivos en diferentes regiones geográficas del mundo. Aplica el conocimiento de las características de determinadas regiones geográficas para determinar las características de los organismos vivos allí encontrados. También permite conocer las condiciones en las que se producen distintos procesos biológicos y si éstas inciden o no en el desarrollo de tales procesos. La geografía se ocupa del estudio de la Tierra y de sus elementos para explicar su origen, su estructura y su evolución. También buenas tardes, mi nombre es Joyson y yo les vengo a explicar un poquito de qué relación tiene la astronomía con la biología. ¿Qué es la astronomía? La astronomía, del griego astro, estrella, y nomía, normas, leyes de las estrellas. Es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos las estrellas, los planetas, sus satélites naturales, los asteroides, cometas y meteoroides, la materia interestelar, las nebulosas, la materia oscura, las galaxias y demás. Por lo que también estudian los fenómenos astronómicos ligados a ellos, como la supernova, los cuasares, los pulsares, la radiación cósmica del fondo, los agujeros negros, entre otros, así como las leyes naturales la rigen. La astronomía asimismo abarca el estudio del origen, desarrollo y destino final del universo en su conjunto mediante la cosmología y se relaciona en la física a través de la astrofísica, la química en la astroquímica y la biología en la astrobiología. Su registro y la investigación de su origen viene a partir de la información que llega de ellos a través de la radiación electromagnética o de otro tipo. La mayoría de la información usada por los astrónomos es recogida por la observación remota, aunque se ha conseguido reproducir en algunos casos en laboratorio. La ejecución de fenómenos celestes, como por ejemplo la química molecular del medio interestelar, es una de las pocas ciencias en las que los aficionados aún pueden desempeñar su papel activo, especialmente sobre el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como curvas de luz de estrellas variables, descubrir de asteroides y cometas. Ahora les daré una pequeña explicación de qué relación tiene la biología con la astronomía. La astrobiología es como un término o el conjunto de astronomía y biología. Es la rama que se relaciona. Es la rama de la biología y la astronomía que estudia el origen, evolución y distribución y futuro de la vida en el universo, vida extraterrestre y vida en la Tierra. La astrobiología aborda la interrogante de si existe vida más allá de la Tierra y cómo los humanos pueden detectarla si la hay. El término exobiología, que sería otro tipo de rama de la cual conlleva y se lleva de la mano con la biología, es similar, pero más específico, estudia específicamente las posibilidades de la vida extraterrestre y los afectados en el ambiente en los seres vivos. El origen de la evolución temprana de la vida, una parte inseparable de la disciplina de la astrobiología. La astrobiología se ocupa de la interpretación de los datos científicos, principalmente de hipótesis que se ajustan firmemente a las teorías científicas existentes. Dados los datos más detallados y confiables sobre otras partes del universo, las raíces de la astrobiología, física, química y biología pueden tener sus bases teóricas en entredicho. Este
campo interdisciplinario abarca la investigación sobre el origen y evolución de los sistemas planetarios, los orígenes de los compuestos orgánicos en el espacio como las interacciones roca-agua-carbono, las abiogénesis en la Tierra, la habitabilidad planetaria, la investigación sobre bioformas por la detección de la vida y los estudios sobre las posibilidades de que la Tierra se adapte a los desafíos de la Tierra y del espacio exterior. Esto yo lo relaciono mucho el cómo podemos observar o analizar la vida de una estrella, lo cual me dio la tarea de investigar y estas pueden llegar a vivir 32 millones de años. O igual, así es como descubrimos el por qué brilla la luna, de qué está hecho el sol, de qué está hecho una estrella. Así es como podemos observar todo eso.